Vamos a presentar a los compañeros que conforman este panel. También por orden los presentamos. Gustavo Gándara, presidente de la Fundación WOCRA. Néstor Balich, de UPCN, secretario general de la delegación del Boletín Oficial. Oscar Lagiglia, compañero secretario de la Asociación Gremial de Computación. Y otro gran compañero que la verdad me da mucho gusto presentar, por el aprecio genuino como trabajador y como peronista, el compañero Humberto Monteros, secretario general de WOCRA Bahía Blanca y secretario general de la CGT, sexta sección de la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a arrancar ya con este panel que resulta el cierre de este acontecimiento. Vale decir, al final, el trabajo, ¿no? Así que le vamos a pasar la palabra a Gustavo Gándara, presidente de la Fundación WOCRA. Hola, bueno, gracias por la invitación. No soy un experto en tecnología, soy muy experto en el tema del trabajo, pero tratamos de colaborar en ambos aspectos. Yo simplemente quería poner en valor dos cuestiones desde cierta mirada sindical que tenemos en términos de esta relación de la tecnología y el trabajo. En principio, las organizaciones sindicales modernas tienen que entender que, o por lo menos mi pensamiento y de muchos compañeros, que no solo tenemos que atender a la cuestión salarial o a las condiciones de trabajo, sino que el movimiento sindical tiene que construir un colectivo de respuestas que vaya más allá de la defensa de los derechos profesionales de nuestros trabajadores, porque en definitiva las problemáticas que hoy nos transfieren desde el mundo del trabajo son mucho más amplias, mucho más complejas, mucho más duraderas en el tiempo, e implica que tengamos que tener una mirada mucho más integral. Y en esta concepción, esta construcción de respuestas que el movimiento sindical en su conjunto y algunas organizaciones sindicales en particular hacen con respecto a la tecnología, es básicamente estas dos cuestiones que yo quería transferirles, trasladarles o comentarles. La primera tiene que ver con que las organizaciones sindicales en esta concepción tienen que entender o tratan de entender o están haciendo una construcción que les permita saber que detrás de la tecnología lo que existe es el desarrollo y la acumulación de conocimiento, y que en definitiva la supervivencia de las naciones, de los pueblos, tiene que ver con la defensa que tenemos que hacer del colectivo de trabajadores en términos del conocimiento que ponen en juego al momento de desarrollar su tarea laboral o pensar su proyecto laboral a lo largo del tiempo. Y en este sentido, no solamente es entender a los sistemas de acumulación de conocimiento, a los sistemas de uso tecnológico y a las innovaciones y a los procesos de la modernización solamente como espectadores, sino como artífices necesarios para que estos sucedan, y para que estos sucedan claramente poder entenderlos y asumirlos como parte de derechos, y en función de esos derechos trabajar para que estas cuestiones se vean incorporadas en los convenios colectivos y por ende sean materia de discusión entre el movimiento sindical y el sector del empleo, y por ende en la construcción de las políticas públicas. Entonces nos animamos a decir que para el movimiento sindical en su conjunto, como en algún momento la pelea se dio por la jornada de trabajo, por las condiciones laborales, por las cuestiones de la salud y seguridad, por la educación, como ha surgido plenamente en este país a partir del advenimiento del nuevo proceso democrático.
Hoy el dominio del complejo científico-tecnológico, el dominio articulado con los procesos educativos y la generación del conocimiento tiene que ser una herramienta que domina la organización sindical, que la construye como defensa y la consolida como derecho a sus propios trabajadores. Y por ende, en esto hay que darse tácticas y estrategias. En este sentido, gremios como esta casa han tenido tácticas y estrategias que implica incorporarse plenamente dentro de su política de acción sindical la construcción, por ejemplo, de esta universidad, que tiene que ver con empezar a dominar y ser una institución capaz de sentarse en la mesa de la toma de decisiones en la construcción de la política en términos de la generación de conocimiento. También esta casa, con un grupo de otras organizaciones donde nos incluimos, hemos decidido dar una pelea en la generación y en la discusión de la cuestión científica y tecnológica, creando el Centro de Investigación de los Trabajadores, donde hacemos que la innovación tecnológica que surge del propio proceso de trabajo sea aprendido, sea tomado por la organización sindical en representación de aquellos compañeros que participan en ese desarrollo tecnológico. Y esto habla de dejar de ser meros espectadores para ser parte de la mesa de la discusión. En ese sentido, la mesa de discusión implica como estrategia generar equipos, cuadros, proyectos, pensamientos y acciones concretas para estar presente. Digo, me parece que como ejemplo esta universidad me exime de hacer un comentario mucho más profundo al respecto. Digamos, hay un montón de organizaciones sindicales que hoy tienen sus redes educativas, que gestionan el conocimiento, que son parte de la discusión de la política pública y que se levantan de pie frente al sector empleador y al Estado y puede hablar de igual a igual. De eso se trata, de dominar el conjunto de capacidades que los compañeros generan y que la organización sindical la tiene que hacer valer. Lo mismo pasa con la cuestión tecnológica y con el acceso a la tecnología. Nosotros generalmente, y sobre todo en épocas muy pasadas, siempre fuimos espectadores. Y lo dijo Assange en algún caso, idiotas útiles. Creo una frase similar. Digamos, de alguna manera éramos espectadores que nos adaptábamos a las condiciones tecnológicas y a los desarrollos y a la modernidad en función de ser actores necesarios, útiles, pero que no teníamos ni voz ni voto. Y creo que esta mirada nueva sindical implica que debamos ser necesariamente actores en la mesa de decisión. Y ser actores en la mesa de decisión no solamente generar un espacio de diálogo efectivo con el resto de los actores del mundo político y del mundo empresario, a los fines de levantar la mano para decir si esta política nos gusta o no nos gusta, sino ser claramente definidores, diseñadores y gestores de esa política. Eso implica un esfuerzo importante, digamos. Construir esta casa es un esfuerzo importante, pero en definitiva el movimiento sindical argentino tiene que construir, y las organizaciones sindicales que los componen tienen el suficiente poder, la suficiente legitimidad frente a los trabajadores para poder construir un espacio de poder, un espacio de negociación y de diálogo a partir de las propias estructuras que nos permitan ser gestores de la política, ser diseñadores de la política, ser planeadores de la política. Y esto claramente frente al advenimiento de los saltos tecnológicos que cada vez son más importantes, creo que ustedes vienen todos del palo y saben de lo que les estoy hablando, necesitamos mucha agilidad, mucha presencia y mucha flexibilidad en nuestras cabezas para poder adaptarnos no en términos de lo que quiere el otro, sino de lo que quiere nuestro propio compañero, que hoy, frente al desarrollo tecnológico, es el actor necesario, principal y el que pone toda su cabeza para que eso se desarrolle y que necesariamente eso tiene que estar incorporado como una materia de acción política, de negociación, en el marco de nuestros convenios colectivos para que de alguna manera eso se valorice de la manera que corresponde y por supuesto a partir de ahí construyamos una visión mucho más amplia y democrática del acceso a la tecnología, del acceso a la ciencia y de la construcción del conocimiento. Me parece que el mensaje que yo les puedo dar desde el lugar que vengo y de la
poca o mucha representación que puedo tener, es que el esfuerzo permanente que debemos hacer es de ser actores partícipes en la generación del conocimiento, en la gestión y en la construcción de la política pública, para que muchos más compañeros se sientan representados y tengan los beneficios que corresponden por el conocimiento que ponen. Hoy es todo conocimiento y cada vez lo va a ser más. Y en definitiva, eso a nosotros nos obliga a tener una mirada distinta, mucho más amplia, mucho más integrada.